Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Empezamos con este audio una serie sobre la historia de cómo el hombre ha intentado contar el tiempo. En esta primera entrega veremos los primeros intentos de la humanidad en tener controlado el paso del tiempo. Hace 10.000 años, cuando ya nadie se acordaba de la última glaciación, un ser humano, hombre o mujer, sentado cerca de la hoguera, observaba el cielo nocturno que se le presentaba. Sabía que la luna aparecería por detrás de unos riscos, como le había hecho desde su infancia. Durante varias noches, este astrónomo y cronógrafo de la Edad de Piedra había estado viendo salir y ponerse la pálida esfera celeste. Se dio cuenta de que se movía con una serie de fases previsibles y de que podía contar las noches entre los momentos en que estaba llena, semillena y completamente oscura. Era una información útil para una tribu que quisiera utilizar aquella luz plateada para cocinar o cazar o para calcular acontecimientos como el número de lunas que había entre la primera brisa del invierno y la llegada de la primavera. Y con esta información tan útil, nuestro ser humano era capaz de determinar cuándo volvería a estar la luna llena o cuándo desaparecería, pudiendo marcar fechas para celebraciones claves. Posiblemente no fuera este humano el primero en utilizar los movimientos de la luna como un tosco calendario, pues se han encontrado restos arqueológicos que nos permiten estimar que siglo antes el ser humano ya manejaba algún calendario, basado en el movimiento de la luna. Un hueso cubierto de incisiones circulares que parecen representar el curso de la luna durante 2 meses y medio, datado con una antigüedad de 30.000 años y encontrado en la región francesa de Dordogne, es lo más parecido al primer calendario que pudo realizar el hombre. Tan difícil de interpretar este calendario para nosotros actualmente como si pudiéramos con una máquina del tiempo enseñar a nuestros ancestros de hace 30.000 años un calendario actual hecho de casillas y números. Les sería totalmente ininteligible. Pero ambos calendarios tienen una cosa en común, pues representan esfuerzos encaminados a organizar el tiempo midiéndolo y poniéndolo por escrito, y además ambos se sirven de fenómenos astronómicos como si fueran puntos de referencia, aunque el calendario de hace 30.000 años estaba basado en el movimiento de la luna y el actual que estamos usando nosotros está basado en el movimiento del sol. No es descabellado que nuestro fabricante de calendarios de la Edad de Piedra eligiera la luna como inspiración, pues la misma parece a primera vista un reloj perfecto por su regularidad fiable. Cada 29 días y medio aproximadamente pasa por sus fases de luna nueva a luna llena y vuelve a empezar, una progresión continua que cualquiera puede ver y trazar. También es relativamente sencillo averiguar que 12 ciclos completos de la luna parecen corresponder más o menos con las estaciones, que es como las sociedades primitivas inventaron la idea del periodo llamado año. Casi todas las culturas antiguas adoraban la luna. Los antiguos egipcios llamaban Khonsu a su divinidad lunar, los sumerios Nanna. Las diosas lunares griegas y romanas tenían 3 caras. Cuando no se veía era Hécate, el cuarto creciente era Artemis para los griegos o Diana para los romanos, y cuando estaba llena era Selene. Incluso en nuestros días la gente adora la luna, celebrando fiestas, danzas y rituales solemnes cuando es nueva. Los esquimales celebran un banquete de pescado
y, según cuentan, apagan las lámparas e intercambian a las mujeres. Los musulmanes hacen vigilia durante la luna nueva del Ramadán, el mes sagrado en el que se abstienen de comer y de practicar sexo durante el día, pero banquetean por la noche. Hay todo un vocabulario lunar que todavía se basa en el misterio y la majestuosidad de esta extraña esfera que pende del cielo. Así, en castellano, tenemos una serie de palabras y expresiones vinculadas con la luna, desde estar en ella hasta irse de luna de miel o quedarse en la luna de Valencia. La luna no fue el único reloj de la antigüedad, sino una de las muchas pistas naturales utilizadas por los pueblos antiguos para medir el tiempo y predecir acontecimientos, como el invierno, las lluvias estacionales y las cosechas. En Siberia, los austriacos todavía basan su calendario en ciclos naturales, con nombres de meses como mes del desove, mes de los patos que se van y mes del viento. Pero vayamos avanzando en nuestra historia del calendario. Hace unos 2700 años, el poeta griego Hesíodo cogió el calendario oral, utilizado desde los tiempos remotos en el Peloponeso, y lo puso por escrito en un poema al que tituló Trabajos y días. Era además de una guía práctica para organizar el tiempo, una invitación moral a seguir reglas y obligaciones. Hesíodo escribió el poema en una época en que Grecia se convertía en una potencia marítima del Mediterráneo oriental. Muchos jóvenes se alejaban de la agricultura y sus rigores para abrazar el comercio, la guerra y la política. Y era un calendario lunar. Sobre los 29 o 30 días de cada mes griego, las distintas fases de la luna, Hesíodo enumeraba los días sagrados, los días infaustos, los días malos y los días mejores. Así decía: evita el 10º día tercero del mes que crece cuando vayas a comenzar la siembra, porque ese día es mejor para la plantación de árboles. Este calendario constaba de 12 meses lunares y equivalía a 354 días. No éramos únicos. Desde la antigüedad Sumer y la China, la luna era fundamental. Por todas partes aparecen variaciones sobre este mismo año de 354 días y 12 meses, mientras la edad de piedra se transformaba en neolítico y la población empezaba a construir ciudades, a regar campos, a establecer gobiernos y organizar ejércitos. Es decir, tenemos la luna que tarda 354 días en realizar un giro a la Tierra y a ese periodo lo llamamos año lunar. Si observamos el Sol, el periodo de rotación de la Tierra sobre el mismo es de 365 días. A ese periodo lo llamaremos año solar o simplemente año. En realidad, el año lunar son 354,32 días y el solar son 365,24 días. Con esto, los que confiaban todo en el año lunar tenían calendarios que adelantaban casi 11 días al año las estaciones, es decir, el verano llegaba cada año 11 días antes. Un desajuste que en 16 años da la vuelta a los solsticios de verano e invierno. Y claro, esta situación era inaceptable para cualquiera que utilizara ese calendario como guía para sembrar y cosechar, o para saber la estación idónea para pescar o rendir culto a los dioses, generándose una frustración entre los astrónomos a la hora de relacionar el Sol con la Luna. Para solucionar este problema, hubo astrónomos que se inventaron el año lunisolar. Así, alrededor del 432 a.C., los babilonios calcularon que 7 años de 13 meses lunares, seguidos por 12 años de 12 meses lunares, equivalían casi exactamente a 19 años solares. Así que intercalaban meses en el año normal lunar de 12 meses, pero esto resultó poco práctico, y poca gente estaba en condiciones de seguir un sistema tan complicado durante mucho tiempo. Otras culturas antiguas que no querían olvidarse de la luna inventaron otros sistemas de intercalaciones. Los griegos añadieron 90 días cada 8 años, para compensar su calendario lunar de 354 días, aunque los meses no siempre se añadían según el riguroso turno de espera,
y a menudo se insertaban al azar. El calendario judío intercalaba un mes cada 3 años, después del mes del Nisan, aunque este sistema sigue produciendo un desajuste gradual que necesita la introducción ocasional de otro mes extraordinario. Los astrónomos chinos añaden 7 meses del calendario lunar cada 19 años. Los sumerios del siglo XXI a.C. habían desarrollado un sistema ligeramente diferente basado en un año de 360 días. Esto se consiguió redondeando el mes lunar y dejándolo en 30 días. Este sistema está basado en los números 6 y 60, que al multiplicarse entre sí dan 360, número que todavía hoy utilizamos para dividir una circunferencia en grados. Nadie sabe por qué los sumerios tomaron esta decisión, pero ha durado hasta las fechas actuales. A los babilonios debemos el dividir el día en 24 horas, que es divisible por 6 y es divisor de 360. De nuevo, la razón para utilizar el 24 ha quedado oculta por el tiempo, aunque es probable que tenga algo que ver con el zodiaco. Posiblemente dividirían el día y luego la noche en 12 partes, para adaptarlas a los signos del zodiaco, sumándoles luego para conseguir el día 24 horas que todavía tenemos. Egipto fue la primera civilización antigua en corregir el error de la luna y hacerse partidaria del sol. Hay que subrayar que lo hizo muy pronto, hace casi 6.000 años. La gente que vivía a orillas del Nilo descubrió que el año solar tenía cerca de 365 días. Esto produjo un calendario de 12 meses con 30 días cada uno y 5 días adicionales, que según la mitología egipcia los añadía al año el dios Thor. En dichos días nacían Osiris, Isis, Horus, Neftis y Set. Como estos egipcios del Neolítico descubrieron una versión tan fidedigna del año real, es un misterio. La ciencia egipcia había avanzado muy pronto, pero los egipcios nunca fueron famosos por su astronomía, como los babilonios, ni por su interés por las matemáticas, como los griegos. La explicación más plausible es la del Nilo. El Nilo es responsable de las cosechas, el comercio y la continuidad de Egipto. Los antiguos egipcios lo llamaban simplemente el mar. Al desbordarse entre finales de junio y julio de octubre, el Nilo cada año llevaba barro útil para los cultivos crecientes de octubre a febrero y se cosechaban entre febrero y finales de junio. Tales eran las 3 estaciones de la vida egipcia: criada, plantación y cosecha. La regularidad de este ciclo y la disponibilidad de un gran río como reloj natural era una alternativa al calendario lunar. El Nilo es un regalo de la vida, pero también un inmenso reloj, y un calendario de 6.000 kilómetros de longitud, el río más largo del mundo. Alimentado por las lluvias y nieves derretidas de las tierras altas del río de Etiopía, el Nilo se desborda con una regularidad que los egipcios entendieron mucho antes de que empezara a levantarse templos y pirámides en sus orillas, y antes de que nadie pensara en un calendario formal. Lo único que tenía que hacer un antiguo agricultor egipcio era hundir una larga caña en el barro de la orilla, hacer una muesca para medir el punto más alto de la inundación y después contar los días hasta la siguiente medición de la altura del agua, que solía hacerse casi exactamente un año más tarde. Este sencillo invento era el calendario más exacto del mundo. Se basaba en las estaciones regulares de la órbita de la Tierra y no en las fases de la Luna. Los astrónomos egipcios añadieron otro descubrimiento que hizo su año solar aún más exacto, que Sirio, la estrella más brillante del cielo, asciende al amanecer una vez al año en el mismo sentido que el Sol. La aparición de Sirio coincidía con el desbordamiento anual del Nilo. También se convirtió en el primer día del mes de Tot, el año nuevo egipcio, conmemorado anualmente con complicadas ceremonias que empezaban cuando Sirio aparecía por los obeliscos alineados exactamente con puestos de observación situados a ras del suelo. Al cronometrar la aparición exacta de Sirio de año en año, los astrónomos egipcios finalmente se dieron cuenta de que el año solar era un cuarto de día más largo
que a los 365 días tradicionales. Sumar un cuarto de día al año egipcio fue un descubrimiento revolucionario. Aproximó el año egipcio al año solar con un error inferior al minuto y 24 segundos. Sin embargo, los sacerdotes que controlaban el calendario se negaron a alterar el año para adaptarlo a los 365 días y cuarto, pues consideraban su calendario demasiado sagrado para alterarlo, dejando que se desajustara 6 horas cada año. Esto llevó al calendario egipcio a una lenta deriva por las estaciones en un ciclo que se repetía cada 1460 años. No fue hasta el 238 a.C. cuando Ptolomeo III ordenó un sistema de años bisiesto, añadiendo un día más cada 4 años. Pero incluso entonces, los sacerdotes rechazaron el edicto hasta el año 30 a.C., en que Roma conquistó Egipto y Augusto obligó al pueblo del Nilo a añadir un cuarto de día a su calendario para ajustarlo al calendario juliano. Esto estabilizó el calendario egipcio para que el primero de Tot siempre coincidiera con el 29 de agosto. Los egipcios no estaban solos en su temprana observación del sol. Mucho más allá del valle del Gran Nilo e incluso del Mediterráneo, en un rincón más noroccidental de Europa, un pueblo mal conocido descubrió un año solar unos cuantos siglos después de los egipcios. Lo sabemos no solo porque dejaron como recuerdo lo que parece un enorme calendario, un cromlech construido con grandes losas verticales de arenisca arcillosa, algunas coronadas por piedras horizontales llamadas enges. Dirigida a los páramos de Salisbury, esta estructura, llamada hoy Stonehenge, fue utilizada durante 2000 años por los antiguos britanos, que alineaban las piedras para que, en el preciso momento del solsticio de verano, un rayo de sol brillara a lo largo de la avenida principal y en su centro. Pero, ¿para qué servía? ¿Es esta estructura en realidad un gran calendario? ¿O un observatorio, una fortaleza, un templo, un centro de reuniones? ¿Qué es todo esto? Nadie lo sabe con certeza. Aunque la disposición del megalito sugiere que el pueblo que lo construyó estaba lo bastante adelantado en astronomía para idear un aparato que midiera con tanta precisión el año solar. Otras pruebas proceden de otros monumentos de Stonehenge, que alimentan al Sol en ambos solsticios y a los equinoccios, así como con la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Este calendario gigante habría permitido a los antiguos britanos adelantarse a los ciclos y acontecimientos astronómicos con tanta precisión como los egipcios que observaban así. O, para el caso, como un moderno astrónomo que utilizara tablas solares y estelares. Algunos han asegurado que Stonehenge también puede predecir eclipses de luna, que se dan con regularidad después de esos meses en que la luna llena se eleva precisamente por la avenida principal del Cromlech. Otra cultura antigua que inventó el tiempo solar muy pronto fue la de los mayas. Levantando grandes ciudades llenas de templos y palacios en el interior de América Central, los mayas también inventaron un sistema de calendario tan exacto que, cuando los españoles los conquistaron en el siglo XVI, el calendario juliano que estos llevaban consiguió que era de precisión inferior. Los mayas desarrollaron 3 sistemas de calendarios. El primero era de 365 días, con 18 meses de 20 días, al que añadían 5 días. Como entre los egipcios, estos 5 días de más se tenían por especiales, aunque los mayas creían que eran desgraciados, y evitaban toda actividad mientras esperaban a que pasaran. Al parecer, los mayas sabían que el año estaba más cerca de los 365 días y cuarto, pero hacían como si no lo supieran en este calendario, que se desajustaba, como la versión egipcia, unas 6 horas al año. Al mismo tiempo de este calendario de 365 días, los mayas utilizaban un ciclo de 260 días llamado ciclo sagrado, cuyo objetivo era similar al del poema de Hesíodo, ya que numeraba augurios y asociaciones de cada día para guiar a los mayas y otros mesoamericanos a sembrar, hacer la guerra
u ofrecer sacrificios a los dioses. El ciclo de 260 días fue desarrollado a principios del primer milenio a.C. por los zapotecas de México, por razones que permanecen oscuras. Común a todos los pueblos mesoamericanos de la época de los mayas, el ciclo sagrado, aparecido alrededor del año 1000 a.C., fue unido al calendario de 365 días, en un complejo ciclo de 52 años. Este es el tiempo que tardaban los dos calendarios en empezar de nuevo en el mismo día. Los conquistadores españoles del siglo XVI contaban que al final del ciclo de 52 años era conmemorado por todas las culturas avanzadas de la zona. Se pensaba universalmente con él con gran temor, pues se temía que el sol no volviera a salir. El tercer calendario maya era el de la cuenta larga, utilizada para calcular largos periodos de tiempo. Estaba basado en una unidad de 360 días llamado Tun y en un sistema numérico basado en el 20. En que 20 los mesoamericanos contaban con los dedos de la mano y de los pies. Los ciclos de la cuenta larga eran los siguientes. 20 quiris era una unial, eran 20 días. 18 uniales era un tun, que son 360 días. 20 tunes era un catún, que son 7.200 días. 20 catunes era un batkun, que son 144.000 días. Los mayas multiplicaban el batkun por 13 para conseguir lo que ellos llamaban un gran ciclo, equivalente a 5.130 años. Al final de un gran ciclo, los mayas, aztecas y otros pueblos mesoamericanos creían que todo dejaría de existir y que llegaría un mundo completamente nuevo para empezar el siguiente gran ciclo. El último gran ciclo comenzó en el 3114 a.C. y terminó el 23 de diciembre de 2012 y el mundo no dejó de existir. A la vista de lo comentado, vemos que fueron los egipcios los primeros que confiaron en el sol, quienes se pusieron en el camino directo de nuestra historia. Fue su aventura con el sol lo que nos trajo calendarios en los que se imponía el sol sobre la luna. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.